tema de hoy se llama zarandeados en tiempo de gracia. Muy bien, antes que nada quiero comentarte que siempre hablando con respecto al contexto de lo que está sucediendo a nivel mundial con esta pandemia, quiero decirte que la iglesia, el cuerpo de Cristo, de alguna manera ha sido zarandeada, afectada. Y hoy vamos a aprender cuáles son los propósitos por los cuales el Señor permite que estas situaciones vengan a tu vida, a la mía, a la iglesia. Cómo Dios tiene todo bajo control. Y lo más importante, Dios ya sabe cuál es el final de todo esto. Él ya lo tiene planificado, Él ya tiene su guión ya escrito y es más o menos como una situación que te voy a ilustrar ahorita. Imagínate tú que si a ti te gusta ver fútbol y por alguna razón tú no puedes ver un partido por la tele porque te salió un compromiso, una emergencia, qué sé yo. Sin embargo, fíjate bien que tú tienes que salir y dejas el partido grabándose para que cuando tú vuelvas, pues quizás no lo vas a ver en vivo, no lo vas a ver en directo, pero sí lo vas a ver porque quieres disfrutar del partido. Pero en el camino tú te encuentras o tú te enteras cuál fue el resultado final. Imagínate tú que tu equipo preferido ganó 5-0 y tú dices, ¿cómo me vine a enterar? Pues más o menos la misma situación es que Dios ya escribió en su libro, la Biblia, cómo va a terminar todo. Él ya tiene todo bajo control. Obviamente tú y yo todavía no sabemos muchas cosas, aunque si nosotros leemos detenidamente la Biblia también vamos a comprender cómo terminan muchas cosas, pero la verdad es que nosotros estamos siempre sujetos al tiempo y cuando nosotros logramos comprender cómo va a terminar todo, pues viene a nosotros esa confianza, esa seguridad de que nuestra vida está en las manos de Dios, que tu vida está guardada en Dios. Y entonces no debemos de qué, de temer, no debemos de tener miedo, no tenemos que estar ansiosos. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesto en Dios y Dios es nuestro Padre bueno. Hoy vamos a estar viendo cómo Pedro y los discípulos del Señor Jesucristo son sometidos a un zarandeo. Como te decía, más o menos la misma situación de lo que está ocurriendo hoy a nivel de nuestra nuestra congregación o nuestra iglesia a nivel del cuerpo de Cristo. Primero, quiero comentarte que hay algunos siervos, algunos pastores de Dios que han estado de alguna forma llamando a que la iglesia no debe de someterse, por ejemplo, al gobierno, cuando el gobierno emite una ley que es en contra de lo que dice la palabra de Dios. Fíjate bien, por ejemplo, la palabra de Dios dice que nosotros no debemos de dejar de congregarnos por ninguna circunstancia. Así es lo que dice la palabra de Dios. El gobierno dice, bueno, ahora se van a tener que dejar de congregar. Entonces, ¿le vamos a obedecer a Dios o le vamos a obedecer al gobierno? Bueno, pues aquí es donde nosotros tenemos que ser sabios y prudentes, porque también la Biblia, siempre Dios, fíjate bien, nos dice que nosotros como iglesia debemos de ¿qué? De someternos a los gobiernos, a los príncipes, a los gobernantes. Y entonces, para poder nosotros comprender por qué la iglesia en general, aunque ciertamente quiero decirte que en algunos lados se cuecen habas, incluso aquí en Puerto Barrios, ¿verdad? Hay algunas congregaciones que no se han sometido a eso y se siguen congregando debajo de agua. Y vamos a decirlo así, como quien dice que ellos no se someten al gobierno porque han emitido una ley que está en contra de lo que ya dice la Biblia. Pero si nosotros somos sabios y prudentes, estamos comprendiendo que esta ley de prohibición es solamente temporal. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Primero Dios,
que esto va a durar un mes más, 2 meses más a lo sumo, y luego van a empezar a levantar las restricciones y luego va a volver todo a la normalidad. Eso no quiere decir que no sigan algunas restricciones o algunas medidas sanitarias. Yo creo que esto va a durar 1 año, 2 quizás, ¿verdad? Con algunas medidas restrictivas, pero creo que eventualmente nos vamos a volver a reunir todos como iglesia, vamos a estar todos juntos. Quizás de entrada no nos vamos a poder abrazar, etcétera, etcétera, pero creo que esto es temporal, por eso es que nosotros nos estamos sujetando a lo que está sucediendo. Sin embargo, todo esto también es un zarandeo para la iglesia. Entonces, si tú vas a Lucas, capítulo 22, verso 31, el Señor Jesucristo se dirige a Pedro. Fíjate bien, y le dice, dijo también el Señor Jesús: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandeados como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Muy bien, fíjate bien pues, si tú lees detenidamente, tú te vas a dar cuenta que aquí cuando el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro qué es lo que va a ocurrir y que tiene que ver con el diablo, le está comentando en la primera parte que el pedido no ha sido para él en particular, más o menos así como con Job, ¿verdad? Con Job fue algo especial, fue algo particular, fue algo dirigido hacia una persona en particular. Aquí el Señor Jesucristo le dice que son ellos, los discípulos, si tú quieres, figura de la iglesia, que ha sido solicitada, ¿para qué? Para ser zarandeada. Pero dentro de esa iglesia también está Pedro, también estás tú, estoy yo. Y eso no quiere decir que aunque esta es una prueba, esta es un zarandeo para toda la iglesia, también es cierto que hay algunos dentro de la iglesia, llámese ministerios, llámese congregaciones, llámese iglesias, llámese pastores o líderes o familias cristianas o familias pastorales, que dentro de este zarandeo general a ellos les está yendo como en feria, ¿verdad? Eso quiere decir que les está lloviendo sobre mojado, ¿ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el diablo pidió a los discípulos, pero el Señor le dijo, bueno, yo espero que cuando venga lo tuyo, porque lo tuyo sí va a ser fuerte, yo espero y voy a orar para que no te falte la fe. Entonces, obviamente también le dice ahí que es necesario eso, ¿para qué? Porque hay un propósito, hay una meta. Déjame decirte que todo sufrimiento que tú pases, o toda prueba, toda situación complicada tiene un propósito. Tiene un porqué. Y aquí se le dice a Pedro de una vez que es necesario que tú confirmes a tus hermanos. Yo te voy a usar a ti, le dice el Señor Jesucristo, para mantener la unidad, para que no se dispersen. Es necesario que ellos tengan a alguien que sea de referente para que ellos estén de alguna forma mejor. Pero tienes que pasar tu proceso, tienes que pasar este tiempo, pero no te preocupes, no vas a estar solo, ¿ya? No te voy a abandonar, no te voy a desamparar, y esta es la misma palabra que el Señor Jesús le da a su iglesia hoy, es la misma palabra que te da a ti. Ciertamente toda la iglesia está pasando por este zarandeo, y posiblemente tú, posiblemente yo, estemos en una situación más complicada que otros. Era como los memes estos que habían salido al principio, con que habían quienes se quedaban o sí estaban de alguna forma guardando la cuarentena esta porque sí se quedaban en su casa, mientras que juzgaban, criticaban y condenaban a los que se miraba en la calle, ¿verdad? Pero al final se estableció que no todos andaban en la calle porque eran vagos, porque no les importaba la cuarentena, no se querían sujetar, no, sino que simplemente si se quedaban en su casa se morían de hambre. Y
Entonces, estaban ¿qué? Obligados, o se morían de hambre en su casa, o salían y se arriesgaban a que de alguna forma fueran contaminados. Pero lo cierto aquí es que todos estamos en un proceso difícil, pero hay algunos que les está tocando más fuerte que a otros. En este caso, nosotros vemos que todos los discípulos fueron probados. ¿Cómo? Bueno, solamente con que vieran al Señor Jesucristo, que lo apresaran, que lo latigaran, que lo flagelaran, que lo humillaran, que lo crucificaran, verlo morir. Bueno, ya eso ya era un zarandeo para todos los discípulos. Ya los mismos discípulos estos ya habían empezado a desertar. Yo ya te había enseñado esto, ¿verdad? Que cuando el Señor Jesucristo empezó con una doctrina diferente a la que habían estado oyendo antes, y cuando Él cambió las cosas y dijo, ahora ya no es por las horas, sino que ahora es si creen en mí, entonces muchos no les gustó y se fueron. Pero esto terminó de hacer desertar a todos, verlo a Él crucificado, verlo a Él desnudo, porque recuérdate a Él que a Él lo desnudaron, ¿verdad? Y eso quiere decir de que los discípulos fueron zarandeados, pero a Pedro le tocó una doble porción, si tú quieres, y esa es la misma situación, es la misma historia que yo te estoy contando ahorita con algunos pastores, algunos ministerios, algunas iglesias. Yo me pongo a pensar hoy, fíjate que algunas congregaciones, por ejemplo, que tienen su templo, y ya lo tienen construido, ya lo tienen hecho, de su propiedad, ¿verdad? Y entonces simplemente esta situación les vino a afectar, pero no se les va a complicar mucho con respecto a eso. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas congregaciones que están alquilando un local, en donde tenían que estar haciendo ventas para pagar esa renta que ya no se puede hacer, o en donde estaban dependiendo de las ofrendas que se requerían? Ahora, ¿qué es lo que sucede? O tienen que entregar su local, ¿verdad? O van a tener una deuda mayor para cuando regrese todo. O, ponle tú, aquellos que se metieron a construir y sacaron préstamos, ¿verdad? Y ahora no pueden pagar los préstamos esos. Su propiedad ahora está en riesgo de que el banco se los vaya a recoger. Y cosas por ahí, solo por mencionarte algunas cosas, ¿verdad? Es la misma situación, por ejemplo, con aquellos cristianos, fíjate bien, de que ahorita perdieron su trabajo, los han despedido, o a aquellos cristianos que tenían su empresa y que ahora no está funcionando, la tuvieron que cerrar, o ya no está generando la misma situación porque todo cambió. Y eso quiere decir de que hay algunos que les está yendo peor que a otros. Entonces aquí vemos a un Pedro que el Señor le dijo a él, bueno, todos van a ser zarandeados, todos van a ser probados, pero yo estoy orando especialmente por vos, porque a vos te va a tocar como en feria. ¿Por qué? Porque antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y entonces aquí comenzamos a ver qué tan importante es Pedro dentro del programa de Dios. Quiero decirte que todos somos importantes dentro del programa de Dios, pero hay algunos, fíjate bien, que Dios les tiene alguna misión especial. Hay algunos que Dios les tiene un trato especial, un propósito especial, y a estos parecerá ser que a los que como que se les trabaja más, o su proceso incluso podría ser más fuerte, o tienen un trato especial, vamos a decirlo así, dentro del programa de Dios. Entonces, si nosotros queremos ver a Pedro, ¿cómo era Pedro?
¿Por qué Pedro necesitaba un trato especial que los otros? Bueno, déjame decirte que Pedro era, si tú has leído un poco de él, yo te lo voy a comentar así rapidito, ¿verdad? Pedro era una persona muy emocional, que no hay problema, ¿verdad? Con eso el problema es los extremos. Él era temperamental, él era impulsivo, él era una persona que pareciera ser de que como que se soliviantaba muy rápidamente. Él era un pescador, no era una persona educada, era del vulgo, fíjate bien. Y pareciera ser que hasta cierto punto era hasta terco, y tenía parte de ser religioso. Tú te recuerdas bien hace unos días cuando yo te estaba comentando de que cuando Dios cambió las cosas con respecto a la ley de Moisés, y en la ley pues decía de que, por ejemplo, comer camarones, comer cerdo, comer langosta, por mencionarte algunas cosas, comer chicharrones, ¿verdad? Todo eso estaba prohibido según la ley, pero que Dios había cambiado todo. Y cuando quiere meter a Pedro dentro de este nuevo sistema, fíjate bien, viene Pedro y la misma religiosidad que tenía él le hace decirle a Dios: yo no voy a hacer eso, porque a mí Moisés mencionó que eso es cosa inmunda y mi boca nunca ha comido cosa inmunda. Y hasta 3 veces Dios le tuvo que decir a él: Pedro, mata y come, o no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Eso es un cambio de la dinámica, un cambio al sistema religioso que se estaba viviendo en aquel tiempo. Entonces tenemos a un Pedro aquí que era de todo, hasta religioso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En esta nueva dinámica, bueno, Dios tenía que utilizar a Pedro, pero no le servía así como estaba Pedro. Por eso es tan importante que tú tienes que entender que por eso he estado yo predicando con respecto a la renovación de nuestra mente, a la renovación de nuestro entendimiento, al nuevo nacimiento, a que el viejo hombre o la vieja forma de vivir quede como la historia de nuestra vida, que ahora se va a empezar a abrir una nueva historia, que ahora somos nuevas criaturas, y es a partir de ahí en donde Dios nos puede usar. Entonces, fíjate bien, ¿por qué es necesario esto? Bueno, lo que sucede aquí es que según el antiguo o la religión que tenía Pedro, o si tú quieres, la vida que nosotros llevábamos en el mundo antes, quizás ahí habían muchas cualidades que teníamos nosotros que eran muy buenas para funcionar en ese sistema. Fíjate bien, no te estoy diciendo que estés mal, no. Para ese sistema eran excelentes las habilidades, las capacidades, hasta la misma religiosidad. ¿Por qué? Porque eso era lo que se movía en ese sistema. Y si nosotros estábamos en el mundo, posiblemente teníamos muchas cosas buenas que para el mundo incluso eran admiradas, ¿verdad? Decían: ala, cuando te veían a ti, ala, qué barbaridad. Este sí debe de ser un hombre que va a tener mucho éxito. Y se puede decir de que son cosas valoradas por el mundo. Pero cuando Dios te saca del mundo, te santifica, te aparta y te trae a esta nueva dinámica, a esta nueva economía, esas cosas del mundo no le sirven a él. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este ya es algo espiritual, es un mundo nuevo. Y entonces Él nos tiene que limpiar muchas veces de esas contaminaciones que quizás para el mundo sí eran buenas, pero que ahora aquí nos van a estorbar. Aquí nos pueden hacer tropezar. Aquí no nos van a servir, sino que nos van a servir de lastre. Y entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Limpiarnos, sacarnos esas cosas que aunque para el mundo sí eran buenas, ahora en su reino Él nos va a dar otras habilidades
nos va a dar otras capacidades, fíjate bien, Él va a empezar a restaurarte para que tú funciones como Él quiere, que funciones para que tú le seas útil a Él. Por ejemplo, lo primero que Él hace es que nos da una buena dosis de humildad, ¿verdad? Y quizás en el mundo éramos orgullosos, éramos altivos. Si tú me hubieras conocido a mí antes, bueno, el hermano Rubén sí sabía cómo era yo desde el principio. Y mucha gente quizás que me conoció. Pero Dios empieza a tratar con uno y a limpiarlo. Cuando se habla de zarandeo, lo que se está hablando es de que el grano se somete a un movimiento violento para arrancarle la cáscara, arrancarle las impurezas, arrancarle todo lo que no es útil al grano y dejarlo lo más puro que se pueda, lo más limpio que se pueda. Entonces el zarandeo es un proceso de limpieza, ¿ya? Y precisamente eso es lo que tiene en mente Dios, incluso ahorita, cuando la iglesia está en un proceso de zarandeo. Nos está perfeccionando, nos está limpiando, nos está purificando. Duele, sí duele, claro que sí, que sí duele, pero es para nuestro bien. Es para que la iglesia ahora, después de esta situación, cumpla, fíjate bien, cumpla con las funciones que tiene que cumplir y llene los estándares que se van a necesitar en este nuevo tiempo, fíjate bien, para poder proclamar las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces, obviamente, como esto está siendo permitido por Dios, nosotros tenemos que entender que es la voluntad de Dios y nosotros tenemos que comprender que esto al final, como dice Romanos 8:28, está ocurriendo para nuestro bien, para tu bien. Y Dios va a cumplir los propósitos que Él ya tiene preparados con tu vida, con la mía y con el resto de la iglesia. Entonces, aquí tenemos a un Pedro que tuvo que haber aprendido muchas cosas. ¿Por qué? ¿Tú te recuerdas que Pedro era tan impulsivo que cuando vio al Señor Jesucristo caminar en el mar, le dijo, yo quiero caminar? Y se puso a caminar sobre el agua y por poco se ahoga, ¿sí? Él fue el primero, el que el Espíritu Santo le reveló que Jesús era el Hijo de Dios. Muy espiritual, Pedro. Pero aquí vemos que se dan mucho los extremos, ¿verdad? Con él, por un lado muy religioso y por otro lado muy espiritual. Y como yo te estaba diciendo, si tú te das cuenta, cuando el Señor Jesucristo llama a hombres que pareciera ser que en el mundo son exitosos, muchas veces tienen que ser pasados por ese proceso porque tienen que ser utilizados de otra forma. Si tú te recuerdas, por ejemplo, de Moisés fue el hombre que Dios utilizó para darle esa ley a su pueblo. Pero ¿quién era Moisés antes de ser el líder del pueblo de Dios? Bueno, déjame decirte que Moisés era el hijo del faraón. Era uno de los príncipes de Egipto. Él era poderoso en palabra, en obra, en todo. Él era ilustre, fíjate bien. Pero así como estaba él de despampanante y todo, que para Egipto era admirado. ¿Por qué? Porque era el hijo del rey. Sabía leer, sabía escribir, sabía ciencias, letras y todo, y pareciera ser que si Dios quería utilizar a alguien aquí en la tierra, pareciera ser de que él era el hombre ideal con todos los atributos, con todo el éxito que tenía, hijo del faraón, próspero, rico, millonario y todo. Pero ¿sabes qué fue lo que sucedió? Vino Dios y como lo quería usar no le servía así, y entonces lo llevó al desierto 40 años a enseñarle ¿qué? Humildad, y a despojarse de todo aquello que de alguna manera no le iba a servir ahora en el reino. Mira, él era tan prepotente que al primero que se le cruzó lo agarró del pescuezo y lo mató.
Entonces, cuando vino el desierto a través de los 40 años, fíjate bien que Dios lo metió ahí a zarandearlo, a purificarlo, a procesarlo, a perfeccionarlo. ¿Sabes cómo salió de ahí? Te voy a decir algo, pero yo sé que tú ya lo sabes. Moisés salió hasta tartamudo. Fíjate bien, así, hasta tartamudo. Pero ¿cómo está eso? Parece que lo despojaron de todo. Pues déjame decirte que en el reino de Dios, por eso es que él dice que él llamó del mundo, llamó a lo tonto, a lo que no era, a lo débil. Fíjate bien, a lo inmundo, a lo que el mundo desprecia. Eso es lo que Dios escogió para glorificarse. ¿Por qué? Porque en nuestra debilidad se perfecciona su poder. O sea, Él trabaja con gente rota, con gente débil, con gente que quizás servía de burla para el mundo. ¿Ya? Así dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es en donde se nota si es que está Dios o no. Y aquellos que están encumbrados, Dios los llama. Pero déjame decirte que los baja de la cumbre. ¿Por qué? Porque los quiere encumbrar ahora en un nuevo sistema. Siempre los va a llamar para que sean grandes, pero va a ser de otra forma. Entonces aquí tenemos a Pedro que necesita ser zarandeado. ¿Por qué? Porque necesita ser usado por Dios. Entonces, lo más duro para Pedro fue que tuvo que negar al Señor Jesús en esa oportunidad 3 veces, pero yo ya te expliqué que al final resultó negándolo 4 veces. Yo ya te enseñé la parte esa y ahorita no voy a ahondar por ahí. Pero fíjate tú qué tan procesado fue él, que dice la palabra de Dios que cuando le negó 3 veces, había un grupo de gente ahí. Habían soldados, había gente con poder, habían otros hombres y todo. Pero la persona más débil ahí era una muchacha que estaba sirviendo. Esa era la persona más débil. Y esa fue la persona que confrontó a Pedro, la persona más débil. Y ante la persona más débil ahí, se acobardó él y dijo: yo no le conozco al tal por cual, porque dice que lo insultó cuando lo negó. Entonces ahí te puedes dar cuenta qué tan humillante y qué tan doloroso tuvo que haber sido para él haber sido sometido a ese zarandeo. Quiero recordarte que fue el mismo enemigo quien estaba haciendo las cosas malas, pero ojo, porque así como en el Antiguo Testamento, así lo vemos hoy en el Nuevo, que Dios está en control de todo. Dios tiene el gobierno de todo, Dios tiene la soberanía de todo, y aún el mismo diablo, fíjate bien, está sometido al gobierno de Dios. Y fíjate bien, ya él está condenado, él ya fue herido de muerte en la cruz del Calvario, su historia ya se escribió, él está más muerto que muerto y solamente está esperando el final de los tiempos para ser lanzado al lago de fuego, que es la segunda muerte. Entonces, vemos aquí que definitivamente Pedro resulta negándolo, pero quiero decirte algo, que la palabra de Dios dice que todo obra para bien. Quizás tú y yo no estamos en esa condición tal de que nosotros tengamos que negarle a Él, que nuestra vida esté en riesgo, la vida de nuestra familia esté en riesgo, como decir nosotros no somos cristianos, no. Pero sí creo que esta situación, ya sea a través de una situación financiera o de salud, también la misma iglesia esté siendo probada. Ya te dije yo en otras oportunidades que incluso han habido pastores, obispos, que han sido muertos por el COVID-19. Fíjate bien, ha habido muchos cristianos, ¿verdad? Fieles, espirituales, ¿verdad? Creyentes, siervos, que en este tiempo han sido contaminados, han sido infectados y se han muerto. Entonces, creo yo que
la iglesia en medio de todo esto está siendo también limpiada, está siendo zarandeada, pero al final todo tiene un propósito en Cristo Jesús. Hoy ya llevamos más de 3 millones de contaminados a nivel mundial, pero eso no tiene que quitarte el sueño a ti. Eso no tiene que tenerte con miedo. Eso no te tiene que acobardar. Déjame decirte que nuestra vida está guardada en Cristo Jesús. Obviamente tenemos que guardar todas las medidas, debemos de ser prudentes, debemos de ser sabios, pero todo va a obrar para bien. Es más, la misma Biblia dice que aún lo peor que nos pueda suceder, que es la muerte, bueno, la misma muerte para los cristianos resulta siendo ganancia porque vamos a estar en la misma presencia de Dios. Obviamente nadie se quiere morir, ¿verdad? Nadie se quiere ir, pero el día en que nos tenemos que ir de aquí ya está escrito, ¿verdad? Y Él utiliza cualquier vehículo, llámese COVID, llámese lo que sea, para que nosotros nos tengamos que presentar delante de Él. Muy bien, entonces, el Señor Jesucristo le advierte a Pedro que va a ser zarandeado. Y aquí es en donde al final Pedro logra salir con vida de todo esto, ¿verdad? Y es reinstalado otra vez en el ministerio, fíjate bien. Él es investido otra vez, pero esta situación fue tal que tú te recuerdas bien, que el Señor Jesucristo tuvo que resucitar y tuvo que buscarlos otra vez. ¿Por qué? Porque los discípulos zarandeados, todos incluido Pedro, dice que se habían regresado a la antigua manera de vivir que tenían antes. Eso es equivalente a como que si un cristiano hoy, después de estarse congregando, después de conocer la palabra de Dios, de servirle, tomar privilegios, tener un ministerio quizás, se retire de la iglesia y se regrese a lo que estaba haciendo antes. Así hicieron los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos se regresaron a pescar otra vez. Se murió el Señor, ¿verdad? Y entonces parecerá ser de que se terminó todo. Y ellos se regresaron. Bueno, pescando andaban cuando el Señor Jesucristo se los encontró y empezó ¿a qué? A animarlos, a consolarlos, a decirles que Él era. Y entonces cuando ya lo hubieron resucitado, entonces ahí pues regresaron otra vez a volverse pescadores de hombres. Pero ellos ya habían prácticamente abandonado. Aquí es donde yo te digo que el Señor no nos abandona. El Señor no nos desampara, el Señor no se olvida. Él conoce exactamente cuál es tu necesidad hoy. Él sabe exactamente cuál es tu condición hoy. Él sabe todo acerca de ti, acerca de mí, hasta las intenciones de nuestro corazón, qué es lo que nos preocupa, qué es lo que no nos deja dormir. Todo Él ya lo sabe. Por eso es tan importante que nosotros siempre nos presentemos ante Él confiadamente, creyendo que Él ya conoce cuál es nuestra situación, cuál es nuestra condición y que Él es nuestro pronto auxilio en tiempo de zarandeo. Entonces, si nosotros estamos sometidos a un proceso más grave que otros, pues siempre la única solución es acudir a Él, porque Él tiene la solución para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pedro, después de que pasó por este proceso, fue reinstalado. Por eso yo te decía hace un rato que esta situación va a terminar. Esta situación no va a durar para siempre. Esta situación es para un tiempo, pero ciertamente estamos todavía en ese proceso de zarandeo. Ciertamente el proceso no ha terminado, pero va a terminar. Ánimo, va a terminar. No va a durar para siempre. El Señor Jesucristo ciertamente va a venir, pero no va a venir ahorita. Y si viene, los primeros que nos vamos a ir somos nosotros, su iglesia. ¿Por qué? Porque entonces después sí se va a complicar más todo. Pero ahorita lo que creemos es que no se va a complicar más esto, sino que poco a poco esta situación se va a ir normalizando, ¿verdad? Hasta que la iglesia vuelva a tener sus reuniones normales. Muy bien. Entonces,
¿Qué fue lo que sucedió? Pedro fue reinstalado nuevamente en el ministerio. Y Dios, pues, cumplió ese proceso, aunque quiero recordarte que fue utilizado el diablo para todo esto. Ahora, si tú te das cuenta, tenemos a un Pedro antes del proceso y tenemos a un Pedro después del proceso. Bueno, el Pedro antes del proceso, según el mundo, era un hombre de habilidades, etcétera, o sea, buen pescador y todo lo que tú quieras, buen religioso. Pero ahora, después del proceso, eso, imagínate tú que dice la palabra de Dios que la sombra de Pedro, cuando le pegaba a los enfermos, sanaban. Pedro resucitaba muertos. Pedro predicaba y se convertían 5,000 en una sola prédica. Ya quisieras tú o yo que se convirtieran 5,000 en una sola prédica. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos a una persona diferente, vemos a una persona empoderada, vemos a una persona que el zarandeo le sirvió para los propósitos de Dios. Vemos aquí a un Pedro que ahora él está dirigiendo la nueva iglesia de Cristo. Vemos, aunque eso fue por un periodo breve de tiempo, porque yo ya te expliqué otra vez que luego de un tiempo el medio hermano del Señor Jesucristo se hizo cargo y se constituyó como cabeza de la iglesia primitiva, no continuó siendo Pedro, ¿ya? Pero eso ya te lo voy a explicar otro día. Pero lo que yo te quiero decir es que tenemos ahora a un Pedro diferente que cuando comenzó el zarandeo. Bueno, la misma situación va a ocurrir con la iglesia de Cristo en el tiempo después de que termine el COVID-19, la pandemia esta, no sé dentro de cuánto tiempo, pero va a terminar. Va a resurgir una iglesia más poderosa, más gloriosa, una iglesia que haga un autoanálisis, ¿verdad?, de cómo es que sucedió todo eso y por qué es que nos ha ocurrido esto y qué fue lo que se hizo de malo, porque déjame decirte que hay muchas cosas que la iglesia ahorita lo está haciendo re mal, ¿verdad? Y entonces, ciertamente todo esto va a ser para bien y la iglesia va a resurgir más poderosa, más gloriosa, con más autoridad. Va a haber un avivamiento espiritual, no solamente en el mundo, sino que también dentro de la iglesia, ¿ya? Y yo espero que este proceso, este zarandeo al que está siendo sometida la iglesia, y si tú eres parte de la iglesia, bueno, esto te sirva a ti para que tú puedas comprender que Dios también te va a utilizar en este nuevo tiempo que viene. Dios va a utilizar el ministerio que te dio, los dones que ya te dio, así como Pedro cuando salió del zarandeo ya surgió con un nuevo ministerio, o con un ministerio más poderoso, con mayor unción. Así yo espero que esto ocurra contigo, que nosotros comprendamos de que ya no es tiempo de estar perdiendo el tiempo, que podamos comprender de que ya es el último tiempo, que podamos comprender que urge que tú pongas en práctica lo que Dios te ha dado, que el ministerio que te ha dado no solamente es para orar, no, hay que orar, ¿verdad?, en todo tiempo, sin cesar, pero hay que orar y hay que actuar, hay que accionar. Hay que ministrar, hay que servir, hay que poner por obra todo lo que el Señor nos ha dado. Y este tiempo de perfeccionamiento, yo espero que también te esté perfeccionando a ti. Yo espero que tú puedas aprender las lecciones que el Señor nos está enseñando a través de este proceso, de este zarandeo. ¿Por qué? Porque de nada sirve que hayamos sufrido, hayamos padecido, hayamos sido zarandeados, si al final no aprendimos. Si al final no comprendimos de qué se trataba todo esto, ¿verdad? Y tengamos que ser zarandeados otra vez. ¿Hasta qué? Hasta que comprendamos, hasta que entendamos, hasta que seamos perfeccionados. Entonces, esto está sucediendo porque también debemos de limpiarnos, debemos de purificarnos, debemos de sacarnos de encima todo aquello que ha estado estorbando el que tú hagas
Oiga bien, el ministerio que Dios te dio para hacer en su reino. Esto está sucediendo para que tú te despojes de todos los estorbos, fíjate bien, que te ha impedido el poder funcionar correctamente en el reino de Dios. Entonces, Dios te está capacitando, te está habilitando, te está empoderando a través de este zarandeo. Entonces, por eso te decía, cuando termine esto, cuando pase esto, entonces va a surgir una iglesia más pura, más limpia, más ungida, en donde va a cumplir, fíjate bien, los propósitos de Dios ya en este nuevo tiempo. Y todo va a ser para bien. Ahora, de todos, solamente uno fue el que se perdió. De todos los que fueron sometidos al zarandeo, solamente uno fue el que se perdió. Pero ojo, este ya estaba destinado para perdición. Pero déjame decirte que tú no. Tú estás destinado para ser bendecido, para ser prosperado, para estar en victoria. Tú estás destinado para ser vencedor. Tú estás destinado para ser un instrumento útil en las manos de Dios. Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar, Dios no te va a abandonar. Él conoce tu entrada, tu salida, tu levantar, tu despertar. Él ya conoce, fíjate bien, aún la palabra antes de que esté en tu boca. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? Que lo único que tenemos que hacer es seguir confiando en Él, seguir depositando nuestra esperanza en Él, seguir creyendo que Él tiene el control de todo, seguir creyendo que tu vida está en las manos de Él, seguir creyendo que Él es el mejor Padre que tú puedas tener. Y aquí es en donde, cuando se le honra a Él, es cuando tú empiezas a creer que Él lo tiene todo bajo control y que Él te ama de una forma incondicional y de una forma eterna. Muy bien, con esto quiero concluir. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Aquí encontramos a un Pablo que otro día voy a predicar sobre eso, en donde le está pidiendo a Dios algunas cosas y parecerá ser que Dios como que no le da respuesta o no le da solución. Déjame decirte que no es así. Te lo voy a introducir así cuando yo te predique sobre eso. Pero si tú vas ahí a la segunda carta a los Corintios 12, 9 dice y 10, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que era lo que te estaba explicando desde un principio. Que las cosas que el mundo considera y alaba en ti, en el reino de Dios no funcionan. Pero en el reino de Dios, cuando hay debilidad, entonces entra Dios a operar en ti y entonces ahora eres poderoso en Dios. Porque cuando eres débil, entonces eres fuerte en Cristo Jesús. Tú no te preocupes, que lo que Dios te tenga que quitar, te lo va a quitar, pero te va a devolver multiplicado por otro lado. ¿Para qué? Para que tú sigas siendo victorioso y vencedor en Cristo Jesús. Así que ánimo, porque lo mejor siempre está por venir.